este equipo. Ahí está. Buenos días, tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario teórico metodológico organizado por cuatro instituciones, ¿sí? La Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Occidente, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Pedagógica de Sinaloa. Le quiero agradecer muy especialmente a la doctora Danitze Jiménez y a la doctora Evelia Izábal por la organización de esta mesa en particular que vamos a estar teniendo hasta junio, sesiones los sábados con invitadas especiales para discutir específicamente temas de investigación de estudiantes de licenciatura y de posgrado. Creo que va a ser un espacio de diálogo, de reflexión y de mucho aprendizaje. Bienvenidas y bienvenidos todos. Y bueno, quiero mencionar que esta mesa la hemos titulado Género, Liderazgo y Migración. Y vamos a tener dos ponentes invitadas, Itzel Guadalupe Guevara y Citlali Valenzuela Montoya. Ellas son estudiantes de doctorado en estudios regionales con énfasis en América del Norte. Les doy la más cordial bienvenida. Y tenemos como comentaristas a la doctora Estela Torres y a la doctora Marta Cecilia Herrera. Eh, la doctora Estela es de la Universidad Autónoma de Occidente y Marta Herrera es de la UNAM. Entonces, muchas gracias por su disposición y participar en este pequeño ejercicio de discusión teórica y metodológica. Pues sin más, quiero darle la voz a Itzel Guevara para que empiece su exposición. Va a ser 20 minutos su charla, pero la doctora Estela ya tiene por escrito lo que ella presenta y bueno, después escuchamos sus comentarios. También podremos participar los demás si tienen alguna duda o comentario para enriquecer la participación de Itzel Guevara. Te doy la palabra, Itzel. Adelante. Muchas gracias, Erika. Buen día a todas y todos. Permítanme, pongo mi presentación. Muy bien. Bueno, pues buen día nuevamente. En primer lugar, quiero felicitarlas al comité organizador de este seminario, ¿no? Por este gran esfuerzo, ¿no? Interinstitucional. Ya nos mencionaba la doctora Erika, ¿no? Cuáles son las instituciones que están participando, ¿no? Instituciones que tienen una gran relevancia, un gran aporte, ¿no? En las ciencias, pero sobre todo en las ciencias sociales, ¿no? En el Estado, pero también en otros que tienen incidencia también en otros lugares. Entonces, agradecer mucho la invitación, considerarme, incluso ser parte de esta primera mesa que inaugura el día de hoy. Entonces, estoy segura que va a ser un ejercicio muy, muy enriquecedor. En mi caso, que me comentara la doctora Estela, que la conozco, ¿no? Previamente de la Facultad de Estudios Internacionales. Entonces, me emociona mucho poder escuchar los comentarios sobre mi investigación, ¿no? Igual manera agradezco a mis alumnos de la materia que imparto actualmente en perspectiva de género en varias licenciaturas, en Derecho, Psicología, en Administración y Comercio. Entonces, pues esta materia también me ha permitido incluso fortalecer nuestra línea de investigación, ¿no? Entonces, sin más. Comienzo, ¿no? Mi investigación es parte de una tesis doctoral. En este caso, lo que yo envié para que pudieran hacerme las observaciones es parte de un artículo que realicé, ¿no? Precisamente una versión pues mucho más compilada de mi investigación de doctorado, ¿no? Entonces se titula así, Mujeres en altos cargos directivos desde una metodología feminista.
El orden que estaré presentando es este, ¿no? Una pequeña introducción a la problemática, al fenómeno que yo analizo, ¿no? En segundo lugar, la propuesta metodológica, el diseño de investigación. En cuarto lugar, algunos breves esbozos de cuáles fueron esos hallazgos que obtuve precisamente a partir de esta metodología que incorporé en mi investigación. Finalmente, recupero cuáles son los aportes metodológicos y concluyo con unas reflexiones. Bien, y a manera de introducirnos, ¿no? Esta investigación parte, ¿no? De identificar de una problemática, ¿no? Una problemática que se analiza desde lo local, lo regional, pero que es un fenómeno presente en otras partes del mundo, ¿no? Que es la desigualdad de las mujeres en el ámbito económico, ¿no? Entonces, para ello, lo que hice yo fue en primer lugar, un estudio de cómo estaba estructurada la economía regional de Sinaloa, ¿no? Para poder identificar también, pues, cuáles son los mercados de trabajo, ¿no? En los que se están incorporando las mujeres sinaloenses. Y como primer punto de partida, ¿no? Lo que yo encontré al hacer un análisis de estadístico, ¿no? De recursos de INEGI, como son los censos económicos, pues es que se logra identificar que, bueno, Sinaloa es una economía de servicios, ¿no? Como son las economías en la actualidad, pero es una economía de servicios poco especializada, con poca innovación, ¿no? Muy centrada también en la agroindustria. ¿No? Y en este caso yo presento aquí el dato, ¿no? Lo que encontré, bueno, es que de la actividad económica del Estado, el 63%, ¿no? Se concentra en los servicios. Pero cuando hago un desglose de qué tipo de servicios, y por eso es que menciono que es poco especializada, se centra fundamentalmente en el comercio y en los servicios de prestación de preparación de alimentos, ¿no? Hay que mencionar también que en el estado hay una participación, ¿no? O una actividad importante de industrias manufactureras. Y aquí presento el dato, ¿no? Que el 26.6% de la economía de Sinaloa corresponde a este tipo de industrias, ¿no? ¿Y cómo se sitúan las mujeres entonces en el mercado laboral de Sinaloa? Pues lo que yo encontré con base en los últimos datos que retomé, no, hasta ese momento fue que del total de mujeres que participaban en la economía como parte de la población ocupada, las mujeres representan el 40.3%, ¿no? Es decir, ahí podemos identificar, ¿no? Que existe, ¿no? O ir identificando estas brechas. Otra de las otra brecha, ¿no? Cuando analizamos la participación de las mujeres en el mercado laboral o en la economía, es también por las ocupaciones, tareas o funciones que realizan, ¿no? Lo que yo encontré con base también en este estudio estadístico es que el 81% de las mujeres que están ocupadas, ¿no? Que están trabajando, lo hacen en el sector terciario, nuevamente de servicios, y sobre todo en estos mismos que mencioné anteriormente, ¿no? En el comercio, sobre todo en el comercio al por menor, y hay que mencionar también aquí que una gran proporción de mujeres también están en la informalidad, ¿no? Hay otro porcentaje importante de mujeres que participan en los servicios también de preparación de alimentos y servicios sociales, sobre todo como servicios que tienen que ver con la docencia, ¿no? La educación o el sector de salud. Lo que encontré otro de los aspectos es que, bueno, en esta panorama, ¿no? De cuál es la condición de las mujeres, es que pues existe y persiste una brecha salarial, ¿no? Los últimos datos que yo obtuve de INEGI fue que la brecha era del 19%, ¿no? Es decir, las mujeres están percibiendo un 19% menos de salario que los hombres por un mismo trabajo, ¿no? Y este último dato, que es el que a partir del cual yo realizo mi investigación, es, bueno, a partir de cuestionarnos que, bueno, las mujeres están en desventaja, ¿no? En el mercado laboral. ¿Qué pasa también con las mujeres?
que están en puestos directivos o en puestos de liderazgo. Es decir, a partir de preguntarnos cuántas mujeres hay, ¿no? Y saber también em, o conocer más bien cuáles fueron las historias de las mujeres que sí han logrado escalar, romper el techo de cristal, para indagar pues precisamente en cuáles han sido, cuáles son los obstáculos a los que se enfrentaron y cuáles son también las estrategias que emplearon, ¿no? Si bien en México y particularmente, o sea, en INEGI, no podemos encontrar esta información. Sí se menciona, ¿no? La participación de mujeres en puestos, en puestos de liderazgo, no en INEGI. Sin embargo, los datos que se retoman son sobre todo la participación de mujeres en los puestos políticos, ¿no? No existe actualmente, em, digamos, algún censo, ¿no? Particularmente para este tema. Lo que sí hay es estudios, ¿no? Publicaciones que realizan sobre todo algunas revistas, ¿no? Que van perfilando, sobre todo porque las realizan anualmente y una de ellas es la revista Bien Informado, donde anualmente está publicando listados de los directivos, ¿no? Por regiones, ¿no? Y eso a mí me sirvió porque hice un seguimiento los últimos años de cuál había sido el incremento y cuál era un poco tener el panorama de la participación de las mujeres en puestos directivos, ¿no? Y entonces, en relación al último informe que publicaron el año pasado, donde se consideraron 164 directivos sinaloenses, tan solo el 27% eran, perdón, 27 de ellos eran mujeres, lo que representa apenas el 16%, ¿no? Cuando estamos hablando que algunos países están promoviendo o la meta es que al menos haya 30% de mujeres en posiciones directivas. Bien, también realicé, y aquí me gustaría, bueno, mencionar y también reconocer, ¿no? Que existen avances. Yo realicé todo un capítulo o una investigación sobre el estado del arte, ¿no? De la investigación. Y lo que yo encontré de manera general es que en este tema, porque tiene ciertas particularidades, sobre todo se tratan de estudios cuantitativos, sobre todo que analizan sí, empresas que cotizan en la bolsa y a partir de estas empresas pues se identifican en cuántas de ellas hay mujeres en puestos directivos. La realidad que tenemos en Sinaloa es que no todas las empresas, ¿no? cotizan en la bolsa, son las empresas más grandes. Entonces, por ello es que es importante considerar siempre la realidad de donde estamos estudiando, ¿no? El fenómeno que estamos estudiando. ¿Cómo se ha estudiado a las mujeres en puestos directivos? Sobre todo lo que tenemos, y en el caso de México y bueno, de Sinaloa, es que son estudios muy importantes que han brindado, que son estudios de carácter o de tipo exploratorios, pero que han sentado estas bases, ¿no? Incluso de lo que ahora yo presento y lo que pude investigar a partir de mi tesis doctoral. Em, Se utiliza mucho para esto los estudios de caso, ¿no? Estudios de caso, ya sea en el caso, analizando el caso de una sola mujer o analizando, por ejemplo, tomando como referencia una unidad como es una empresa, identificando dentro de estas empresas cuántas mujeres hay en puestos de liderazgo, directivos y en qué ocupaciones también o en qué departamentos se ubican, ¿no? Recientemente, y también muy de la mano en este tema, pues el estudio de las mujeres o el liderazgo de las mujeres, ¿no? Y los estudios más recientes analizan también o han pasado, incorporado a estudiar el liderazgo ya no solo de manera general en las empresas, sino también particularmente en el caso de empresas familiares, ¿no? Que en esta investigación incluso yo encontré también casos de mujeres directivas que están en empresas precisamente familiares, ¿no? Y aquí menciono yo algunos de los también estudios que existen en Sinaloa y quise destacar precisamente estudios que realizan justamente algunas, incluso investigadoras como la doctora Estela, que están acá, algunas otras como Erika,
que están en la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? Y vemos, identificamos que si bien, bueno, desde el 2000, el principio de los 2000, y esto fue de la mano de también de cómo surgieron los estudios sobre las mujeres ejecutivas o directivas en México, empezaron digamos, en los 2000 tuvieron un auge, después, digamos, hubo como una especie de pausa y a partir del 2015, ¿no? Fue que nuevamente se retoma los estudios de el liderazgo de mujeres, por una parte, como mujeres empresarias, ¿no? En este caso, por ejemplo, la doctora Erika Montoya hizo una investigación sobre, enfocada en las identidades, ¿no? En esta configuración de las identidades de las empresarias y autoempleadas. En mi caso, hice también una investigación en la que colaboré también con la doctora Erika Montoya, particularmente sobre sobre si había procesos de empoderamiento, qué características también tenían en el caso de del emprendimiento de mujeres, pero sobre todo de mujeres jóvenes. También encontré otra investigación en la que menciono, ¿no? Que participa la doctora Estela, donde habla precisamente de lo que les decía, ¿no? Mujeres emprendedoras, ¿no? Que tienen, o sea, ejercen liderazgos que son parte de organizaciones o empresas familiares. ¿No? Entonces lo que vemos es que existen, ¿no? Investigaciones, estudios previos, sin embargo, en el caso de las mujeres directivas en el sector privado, en las empresas, pues encontré que es una línea de investigación que está muy vigente, que incluso a nivel internacional es un tema de discusión, sobre todo porque se ha avanzado de estudiar también los obstáculos, que es lo que hay más evidencia, y ha pasado a indagar en cuáles han sido también esas estrategias que han empleado, ¿no? Bien, precisamente, ¿no? Lo que aquí salto, ¿no? ¿Cuáles han sido el objetivo? Pues analizar esas barreras o obstáculos, pero también cuáles fueron esas estrategias que emplearon para ascender. Bien, y aquí me gustaría, bueno, esta fue la propuesta metodológica. ¿Cómo lo estudié o cómo estudié este tema a partir de incorporar un enfoque metodológico feminista, ¿no? Es decir, a partir de esta metodología o de este enfoque se busca visibilizar, por una parte, las relaciones desiguales de poder, ¿no? En este caso, visibilizar que mujeres y hombres no están en igualdad de condiciones en cuanto al acceso a posiciones directivas, pero también a partir de visibilizar y evidenciar eh, este fenómeno a partir de las experiencias y las perspectivas de las mujeres, en este caso de las mujeres directivas, ¿no? Otra de las características que tiene esta investigación es un análisis multinivel, ¿no? Anteriormente, o en algunos estudios, encontré que contribuían al entendimiento del fenómeno, en algunos casos desde una visión micro, ¿no? Incluso explicado desde la psicología, en algunos casos desde la em, estudios organizacionales y algunos otros, ¿no? Hablando más de la estructura. Entonces, lo que yo busqué hacer con esta investigación es comprender de manera holística, compleja, en qué consistía, ¿no? Este fenómeno a partir de incorporar tres niveles, que es el análisis o el nivel macro, donde se analiza la estructura económica, la política, institucional, el análisis meso, donde analizo la cultura organizacional, es decir, en este caso de las empresas, pero también en general de la cultura organizacional en Sinaloa. Y a partir también de considerar el nivel micro, ¿no? Que tiene que ver con la subjetividad o la agencia y la identidad de las mujeres directivas. Hay otros dos enfoques que lo tenía en mi investigación, pero no lo había dejado incluso previamente tan claro. Incluso este ejercicio me sirvió mucho eh, porque incorporé dos enfoques, ¿no? Uno es el enfoque interseccional, es decir, yo me centro en mi metodología, analizo y focalizo en las mujeres, ¿no? Mujeres directivas. Sin embargo, dentro de ello también lo que intenté o lo que hice fue visibilizar que también entre las directivas no todas tienen las mismas condiciones, ¿no? No todas las tienen las mismas realidades, no todas se enfrentan también hay características o factores
que también generan otras desigualdades, como una de ellas es la edad, otra de ellas es la maternidad, alguna de ellas es incluso el estatus civil, ¿no? que tienen, ¿no? Y el otro de los enfoques que incorporo también en mi investigación es el conocimiento situado, ¿no? El enfoque de conocimiento situado. Y este implica, eh, por una parte, lo que nos menciona la autora, que es Dana Haraway, es que por una parte es importante considerar quién está escribiendo las investigaciones, ¿no? En este caso, quién está, desde dónde se está escribiendo la investigación, pero también visibilizar que las experiencias, en este caso de mujeres directivas, en un contexto muy particular como en Sinaloa, también son importantes, ¿no? Y también ayudan a entender cómo opera o cómo funciona este fenómeno. Bueno, esta investigación tiene un carácter cualitativo, ¿no? Es de un alcance también exploratorio e interpretativo. Los instrumentos que yo utilicé de recolección de información fueron entrevistas semiestructuradas. Ahorita adelante les cuento un poquito más, pero logré entrevistar a 15 directivas en empresas sinaloenses en diversos sectores económicos y el tipo de muestreo que utilicé es por bola de nieve o en cadena, ¿no? Que ahorita voy a explicar un poquito más. Estas fueron las etapas, ¿no? En las que yo realicé este trabajo de campo, ¿no? En primer lugar, la recopilación de información, segundo lugar, la transcripción, sistematización y posteriormente en análisis que se realizó con base en una matriz metodológica, ¿no? Y aquí me gustaría explicar, ¿no? También porque yo me preguntaba, bueno, incluso cómo se llega, ¿no? ¿Cómo se llega a investigar? ¿Cómo llegas a las mujeres directivas? Y aquí les comparto mi experiencia, ¿no? Esa es experiencia también metodológica, sobre todo cuando hablamos de sujetas de estudio o sujetos de estudio que son de difícil acceso, ¿no? En este caso, ¿por qué digo difícil acceso? Algunos casos hablamos que a veces el difícil acceso es porque tienen ciertas condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo. Pues en este caso, lo que ocurre es que, bueno, quienes son parte de una organización o una empresa, pues también tienen ciertos contratos de confidencialidad, ¿no? De la información que manejan. Incluso hay cierto desconocimiento de cuáles son los fines de una investigación académica, ¿no? Es decir, qué uso se le va a dar a esta información que yo pueda proporcionar. Entonces, por ello es que digo que es una población de estudio o sujetos de estudio las que fue de difícil acceso, ¿no? Y lo que hice en primer lugar fue, bueno, la estrategia fue en primer lugar elaborar un listado de las empresas sinaloenses a partir del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del DNUE, ¿no? Que pertenece a INEGI. Lo que yo hice fue, bueno, identificar todas las empresas sinaloenses, clasificarlas por tamaño y empezar a indagar e investigar. Sobre todo me enfoqué en un primer momento en medianas y grandes empresas e indagar en cuáles de ellas había mujeres en puestos directivos, ¿no? Y de este listado ubiqué a 30 empresas que se concentraban en las ciudades más de mayor también actividad económica en Sinaloa, que es Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. Después de eso, a partir de identificar en estas empresas si había mujeres directivas, pues fui y realicé un segundo listado que ya particularmente era mujeres en posiciones directivas. El listado que obtuve fue de 32 mujeres y de ellas, fíjense, accedí o pude entrevistar prácticamente a la mitad de ellas, ¿no? A 15 mujeres, ¿no? Y aquí es importante también mencionar la importancia del capital social, incluso de la investigadora o del investigador, ¿no? Porque en mi caso, yo realicé el contacto directo con las directivas que yo ya había investigado, que estaban en ciertas empresas, pero la verdad es que yo no tuve respuesta, ¿no? Me fue muy difícil acceder a ellas, digamos, de manera, incluso aunque yo explicara, ¿no? Cuál era el fin, etc. de la investigación.
¿Cuál fue la estrategia? Utilizar mi capital social, ¿no? Mi capital social como investigadora, ¿no? Redes de contactos, ya sea en la academia, ¿no? Redes de contactos personales que conocieran a estas directivas que yo ya había identificado. Y fue a partir de ello que yo pude, ¿no? Tuve acceso a realizar estas entrevistas. ¿Cuáles fueron mis instrumentos para las Una entrevistas? disculpa, quedan 3 minutos. Ah, ok, sí, voy Sí. cerrando. Ok. Fue uno, pues la guía de entrevistas y dos, fue muy importante como estrategia metodológica y que incluso se fue perfeccionando a partir de las entrevistas que yo iba realizando. Hice una especie o sea, de documento de previo consentimiento informado donde se explicaba cuál era el fin de la entrevista, qué era la duración, si se iba a publicar o no. Incluso me pedían como un listado o cuáles eran los temas de la entrevista, ¿no? Entonces esto ya generaba confianza en ellas para poder realizar las entrevistas. Y aquí yo lo menciono, pongo brevemente, esta fue la matriz metodológica a partir de la cual yo realicé mi guía de entrevista, pero también el análisis de la información. Entonces me voy brevemente, ¿no? Entonces, ¿a cuál fue el aporte metodológico? Precisamente fue esta articulación, ¿no? Multinivel, a partir de considerar y analizar el fenómeno, no solamente desde lo individual, sino incorporando qué tenía que ver la cultura organizacional y qué tenía que ver también la estructura de Sinaloa. También se visibiliza las experiencias de las directivas como evidencia empírica, sobre todo a partir de este enfoque de conocimiento situado. Em, bueno, se analiza el liderazgo ya no solamente desde esta visión tradicional de los estudios organizacionales, sino incorporando otras disciplinas, sobre todo desde este enfoque feminista, ¿no? Y bien, a manera de conclusión, y con esto cierro, a reserva de poder seguir charlando más adelante, pues es que esta metodología me permitió conocer y comprender que el acceso a puestos de mujeres, a puestos directivos, no obedece solamente a una causa, ¿no? No obedece solamente a una decisión individual o un factor individual, sino que tiene que ver con esta interacción simultánea de los tres niveles de análisis que yo incorporé, ¿no? Y aquí es bien importante también destacar que el contexto sociocultural muy importante, es determinante también en la configuración de los obstáculos que también las mujeres puedan presentar y que se manifiestan, ¿no? En la sociedad, pero también se manifiesta precisamente en las culturas organizacionales, ¿no? Y si bien identifiqué que, bueno, las mujeres emplean estrategias, eh, si bien esto es cierto, emplean estrategias de carácter individual o colectivas, ello no elimina, ¿no? Per se estas desigualdades estructurales que siguen existiendo, ¿no? Entonces vemos que el liderazgo femenino o la dirección femenina no solamente representa un logro individual, ¿no? Sino también es una área de oportunidad para reconfigurar las relaciones de poder desigual entre mujeres y hombres en el mercado laboral, ¿no? Y sobre todo en el acceso a estos espacios de alta dirección. Y aquí yo planteo propuestas, ¿no? Hacia dónde se debería avanzar, ¿no? Precisamente es políticas de género, pero que incorporen una visión de género, una perspectiva de género, sobre todo que se fortalezca, ¿no? La corresponsabilidad de cuidados entre mujeres y hombres que pueda facilitar que las mujeres, sobre todo mujeres que son madres, no tengan menos obstáculos para acceder a estas posiciones y que también eliminar estereotipos, estos sesgos que existen en la contratación para que el ascenso y la promoción sea más equitativa entre mujeres y hombres. Entonces, con esto concluyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Itzel. Y sí, una disculpa por los tiempos, pero creo que tenemos la idea general y poder debatir en este sentido contigo. Y bueno, escuchar también a la doctora Estela. No sé si puede abrir su micrófono y hacer los comentarios pertinentes a Itzel. Cierto, ¿no? Ahí está. ¿Ya? ¿Me Sí, escucha?
Sí. ¿Con cuántos minutos cuenta, doctora? 10 minutos tenemos para retroalimentar. Si usted Ah, hay espacio, podemos abrir también para para los asistentes sí. que también puedan hacer sus recomendaciones o comentarios. Bien, gracias. Bueno, pues buenos días a ustedes. Primeramente, felicitarlas por la organización de este seminario y no solo un seminario cualquiera en línea, donde tenemos ciertas dificultades para tener a nuestros alumnos, en este caso, o al público, ¿verdad?, que pudiera estar interesado. La primera observación que veo en este sentido, podría parecer una sugerencia, es incorporar a organizaciones institucionales, gubernamentales, a nivel estatal, a nivel municipal, que entre el público quizá puedan estar interesadas. Esa sería una recomendación. Entonces, y pudieran también, si es posible, posicionarse en los temas de la agenda. Bien, después de esto, de esta felicitación, felicito pues a usted, a la doctora Evelia y a todas las organizadoras. Felicito pues a Itzel. Itzel, la verdad, el documento en extenso y el resumen y la exposición que hizo usted, pues denotan que es Itzel. Y por ello la felicito, ¿verdad? La felicito enormemente, me da gusto reencontrarme con usted, me da gusto ver sus productos y pues estar aquí de comentarista es un placer. Su servidora, como bien dice Itzel, pues por ahí me encontró en estudios acerca de qué hacen las mujeres en las empresas desde la perspectiva de la administración, qué hacen, cómo es su proceso administrativo, pero enfocado a empresas familiares. Luego también tenemos estudios que se relacionan con las empresas que hacen las mujeres en empresas, pero a un nivel rural, por ejemplo, un poquito más local, se pudiera decir, no abarcando tanto espacio territorial. Y nuestra experiencia ha sido más cercana a las comunidades rurales, en particular aquellas que tienen que ver en los campos pesqueros. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué dificultades han estado teniendo? Y el último trabajo, y se los estoy diciendo con el objetivo de que veamos en los estudios de las mujeres desde qué perspectivas lo podemos trabajar. ¿Cuáles serían esas unidades de análisis? Por ejemplo, también se hizo un trabajo colaborativo con la doctora Evelia comparando qué están haciendo las mujeres en el ámbito turístico de esas empresas en Altata versus una comunidad de Badiraguato que sería Surutato. Entonces, son a veces campos que en la medida que vas conociendo, vas diciendo, "Ah, aquí hay otras cosas que estudiar, ¿sí?" Entonces, todo lo que hizo Itzel, la estructura del documento, todos los apartados, pues llevan una secuencia, ¿verdad? La verdad, muy limpia, muy limpia. La introducción que hace, efectivamente, posiciona lo que es el planteamiento del problema, donde evidencia que pues, las mujeres se enfrentan a entornos económicos complejos, institucionales, qué significa culturales y organizacionales, y eso pues trunca su desarrollo, trunca su crecimiento. Pero no solo eso, dice, tiene también obstáculos individuales, ¿sí? Organizacionales y estructurales para llegar a esos puestos que ella está revisando, que son los puestos directivos en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, y también revisa las estrategias que pueden tener ellas para superarlos, tanto individuales como colectivas. De su marco teórico que me gustó mucho, me dio muy buenas ideas, bueno, ideas que después espero llevarlas a la práctica para que se hagan buenas.
Yo rescato ese estudio desde la teoría feminista, con el meso, con el macro, meso y micro, análisis para que nos permita un desglose congruente, coherente, que lo hizo muy bien aquí en su exposición. Eh, Sin embargo, para mí fue también una aportación, además de eso, lo que habla de no solo de la teoría del techo de cristal. Para mí fue nuevo escuchar paredes de cristal, acantilado de cristal, entre otras teorías que para mí eran nuevas y que cada una de ellas al buscarlas, pues te abre todo un mundo de conocimiento, ¿verdad? Y de intenciones de investigación. Muy bien. La verdad, cuando vi la metodología que utilizó y explicó ahorita el grado de dificultad que tuvo para aplicar los instrumentos de esas 15 entrevistas, le vuelvo a felicitar, Itzel, porque sabemos que ahí es donde está lo más complejo. ¿Sí? Eh, Respecto a los resultados, que creo que ahí donde fue donde se le dificultó un poco la exposición, no por usted, sino por los tiempos, ¿verdad? Yo destaco lo que vendrían siendo esos obstáculos estructurales y culturales. Habla de, pues, que hay un entorno sociocultural narcopatriarcal, que eso la subordina y limita su autonomía, reforzando los roles que ya conocemos, esos roles tradicionales de violencia de género, y pues afecta la presencia de la mujer en los espacios de poder. Destaco también a que habla ya de manera más explícita sobre esa cultura organizacional que mantiene la segregación horizontal y vertical, que las limita, y los estereotipos, que no hemos podido avanzar en el ámbito cultural, empresarial y por supuesto institucional ya que hicimos 50-50 en el ámbito de los gobiernos, ¿no? En el ámbito político. En el ámbito empresarial, ¿qué podríamos hacer para que no queramos ese tope del 30? Ya sé que es una aspiración muy alta porque consiguió ahí encontrar el 16, creo. Entonces, sino que encontremos una paridad 50-50. Mucho trabajo hay por hacer, pero creo que estos ejercicios y las investigaciones pues nos están acercando un poco a poderlo proponer y que se lleve a la práctica. Habla de barreras individuales, sí, pues sí, la que llama mucho la atención, que me hizo mucho, pues donde estamos todas las mujeres, ¿verdad? Tanto investigadoras como mujeres empresariales, es de alguna manera la falta de esos modelos femeninos y mentores que nos limita y nos por una parte nos da, nos genera impedimentos para querer acceder a esos cargos, y la otra parte, los roles que jugamos en la doble ocupación, como esos tiempos como madre, como esos tiempos con dobles cargas laborales, una en casa y otra en el ámbito donde según sí se paga, ¿no? Y bueno, pues las estrategias de manera particular, ella aquí es donde creo que faltó tiempo. Ella habla del interés en los resultados, cómo emplean estrategias individuales, por ejemplo, que no creen que se quedan en los puestos y ya, sino que aspiran a una mejor formación académica y a una especialización. Y eso les permite, pues, posicionarse y legitimarse en sus puestos. También desarrollan habilidades de liderazgo, pero me llamó mucho la atención, le llama ella ético y colaborativo. Entonces, en el desarrollo de la investigación, dije, capaz que las mujeres somos, vaya, tendemos más a ser éticas, más éticas y más colaborativas, es decir, integrar a más personas. Me hice esa pregunta.
y de alguna manera renegociar esos roles que tienen familiares e incorporar a las parejas de cuidado. Bueno, hay mucho trabajo por hacer en ese sentido. Sobre todo la otra parte, crear redes de apoyo, de mentoría y sororidad, que en alguna manera les amplía las oportunidades y visibilidad de que digan, aquí estamos y lo estamos haciendo bien. También otra de las cuestiones de estrategias que utilizan, participar en asociaciones empresariales y cámaras de comercio. Eso les permite reconocerse, que las reconozcan y también acceder a otros cargos directivos de empresas que pudieran ser del mismo giro o de otro. Es decir, que puedan ser invitadas a través de esos actores. Bueno, ¿cuáles son los factores que condicionan el liderazgo femenino? Lo dijo en el marco teórico, en la revisión del estado del arte y pues nosotros, Sinaloa no es ajeno a aquellas investigaciones que han hecho en el ámbito internacional, nacional y pues regional. Siguen siendo esos factores que reproducen la segregación vertical y horizontal, siguen existiendo. Siguen existiendo esos estrategias, estereotipos sexistas, eh, de alguna manera, como en cada geografía, en cada área geográfica, esa configuración territorial, esa estructura productiva, como en el caso de Sinaloa. Vamos a suponer, tenemos el giro agrícola, inminentemente agrícola. ¿Cuántas directivas tendremos en esa actividad económica? Es decir, ¿y en qué nivel están? Porque cada nivel, creo yo, que tiene cierto grado de poder en este caso, y me recordó hace rato, por ejemplo, en su exposición, cuando hablaba de tomar como caso de estudio a una organización y saber cuántas mujeres están y en el organigrama qué puestos ocupan e ir a entrevistarlas, a ver ¿cuáles son sus roles? ¿Cuáles serían de manera horizontal o vertical sus aspiraciones para moverse? Es decir, para cambiar esos roles o esos puestos laborales, que son investigaciones que se han hecho, pero te da muchas ideas para lo que tú has realizado, te abre el panorama. Finalmente, pues, esas estrategias son formativas, construcción de redes de apoyo. eh, y pues hace unas recomendaciones que las pudo decir muy bien por el tiempo. Pues esas recomendaciones, para que se transformen de manera estructural, pues dice procesos transparentes en los ascensos organizacionales. Híjole, yo pensaba que solamente existía en el sector público, ¿no? Entonces, que pues las transformaciones deben ir más allá de las estrategias individuales. Es correcto. Una sola persona, pues es difícil que cambie, ¿no? Y que haya una reconfiguración en el mercado laboral para que la sociedad pueda, pues favorecerse con esos resultados. Yo cierro con destacar también algo que se me pasó de la introducción, que ella no solamente señala o posiciona el problema, sino que le da crédito a aquellos estudios emergentes, ¿sí? Donde si bien es cierto, no ha encontrado mucha literatura, sí les da crédito para que de alguna u otra manera quien lea su documento tenga manera de consultarlo, ¿sí? Y pues finalmente sería por mi parte todos los comentarios que tengo por los tiempos, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Estela. Es un placer escucharla y recibir estos comentarios también. Yo creo que pueden incentivar mucho a Itzel a que dé punto final a su tesis doctoral, que ya está a punto de terminar. Esperemos que sea pronto. Queremos motivarla mucho para que así sea. Y no sé, quiero abrir el micrófono para
la persona que quiera comentar, felicitar a Itzel, o hay un comentario acá en el chat. Dice, buenos días, maestra Itzel, saludos y mi admiración hacia usted desde Tlaxcala. Entonces aquí nos Mm. acompañan. Es la ventaja, doctora Estela, de estar en línea, que Sí, podemos estar vinculados en diferentes estados. Entonces hay varias ventajas de estar en sí. línea. Pues anímense a comentar, a, a proponerle algo a Itzel. Antes de que se animen, quiero agradecerle mucho a doctora Estela. De verdad es que hizo un muy buen ejercicio de precisamente de presentar, ¿no? O visibilizar también estos hallazgos que por cuestión de tiempo no tuve oportunidad. Y como característica, casi siempre que he presentado, ¿no? Ya algunos apartados, algunos, siempre me pasa lo mismo. Creo que obtuve demasiada información muy valiosa. Entonces, creo que eso nos lleva a la importancia también de las metodologías, ¿no? De cómo se construye y que el que tú obtengas información, no solamente en cantidad, ¿no? Información valiosa que te dé para diálogo, para discusión, para presentarla como estos ejercicios, pues hablan, ¿no? También de precisamente de esta construcción no metodológica. Y aquí como simplemente para puntualizar, este enfoque, ¿no? De los tres niveles, em, me baso yo en la teoría de la socióloga Margaret Archer, ¿no? De la teoría de acción estructura, ¿no? Entonces, digo, ya después lo profundizamos, ¿no? Pero a partir de ello yo fui construyendo mi marco teórico en estos tres niveles y después dije, bueno, es que ¿cómo le hago para a mi metodología que vaya de la mano con el marco teórico y presente los resultados? Entonces, lo que hice fue en mi investigación está este análisis multinivel de manera transversal, ¿no? En mi marco teórico, en la metodología, ¿no? Con la matriz metodológica que realicé y aparte en la manera en la que yo presenté los resultados, ¿no? Que acá, en este caso, por el documento era un poco más, pues más resumido, ¿no? Pero incluso en mi investigación se dividen cada capítulo de resultados en estos, por estos tres niveles, ¿no? Entonces, pues de ahí, ¿no? La importancia, les digo, reitero, de precisamente de discutir y de visibilizar también nuestras metodologías y cómo le hicimos, ¿no? También para llegar a nuestros sujetas o sujetos de estudio. Itzel, yo tengo un comentario también. Te felicito, por supuesto, por este trabajo y de verdad ha sido un trabajo de campo muy rico, que puedes aprovechar muchísimo para diferentes artículos, temas, publicaciones, propuestas para las empresas, para políticas públicas. Creo que tienes una base de datos importante que pueda transformar y seguir investigando y proponer cosas. Pero la parte esta de la interseccionalidad me parece sumamente interesante en tu metodología y sobre todo porque nos muestra que entre mujeres también hay distintas características y distintas posiciones que tomamos en la sociedad y hay algunas que estamos más privilegiadas que otras, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante ver cómo se relacionan estas mujeres que ocupan estos cargos, que también están transversalmente afectadas por la cuestión de los cuidados, por la cuestión de estas características dentro de las empresas, pero también en el marco regional de violencias que vivimos, cómo se relacionan con otras mujeres que están todavía en más desventajas. Entonces, me parece sumamente importante que puedas tú, con base en estas, porque esa es otra de las características de las metodologías feministas, ver estas subjetividades, ¿no? Cómo se ven ellas y cómo ven a las otras mujeres también, y cómo se relacionan o cómo nos relacionamos entre mujeres. Creo que si logras perfilar en tus conclusiones algo sobre esto, va a ser también muy poderoso y muy propositivo. Ver subjetividades, la cuestión de los cuidados. Incluso desde la economía feminista ya se está hablando de que no es necesario o no es solamente
importante que las mujeres tengamos ingresos económicos, ¿no? Porque eso nos da para dobles tareas. O sea, si no nos deshacemos de los cuidados dentro del hogar, si no hay una transformación, una ruptura en todo este sentido, no podremos liberarnos ni poder ocupar una posición igualitaria en la sociedad. Los cuidados nos están atrasando a las mujeres. Mientras no haya ese cambio, aunque estemos ganando dinero, aunque estemos en el mercado laboral, nunca vamos a estar en la misma posición. Entonces, y eso nos orilla también a estas relaciones con otras mujeres. Bueno, yo trabajo, yo soy la directiva, pero contrato a otra para que haga esa labor, ¿no? Y ahí está esa relación entre mujeres con la interseccionalidad. Y vemos una relación de poder entre mujeres. Eso me parece sumamente importante en las características de las mujeres que tú estás entrevistando. Por otra parte, yo estoy entrevistando a las mujeres que cuidan a los hijos de estas mujeres empoderadas. Entonces, no sé, hay mucho que discutir, pero pongo en la mesa este tema de la interseccionalidad y la relación entre mujeres que cuidan y las mujeres empleadoras de estas otras mujeres, ¿no? No sé si alguien más quiera comentar, si no, le damos la voz a Itzel para que termine. ¿Alguien más quiere decir algo de los jóvenes invitados en esta mesa? Bueno, entonces Itzel, te doy unos 2 minutitos para cerrar solamente tu participación y agradecerte mucho por tu ponencia. Muchas gracias, Erika. Qué bueno que destacas, fíjate, otro de los temas, precisamente eso abonan, ¿no? Los comentarios que acá han hecho. Porque sí, con la evidencia, o bueno, cuando yo perfilaba, ¿no? Describía también el perfil o la caracterización de las directivas, pues encontraba que hay algunas que son directivas en empresas familiares, ¿no? Y otras que no, ¿no? Que les costó mucho más, ¿no? Tuvieron otras experiencias, ¿no? Para llegar al final a un mismo fin, ¿no? No quiere decir que quienes eran en empresas familiares no se encuentran con obstáculos, pero a veces son también otro tipo de obstáculos, ¿no? Que en ocasiones tienen que ver precisamente, como lo decía, ¿no? Con un tema cultural, ¿no? A lo mejor que el liderazgo de una mujer en una empresa familiar no sea bien aceptado, ¿no? Sobre todo cuando son áreas o sectores masculinizados, donde los empleados casi todos son hombres, ¿no? Entonces se tiende a cuestionar este tipo de liderazgos, ¿no? Pero algo que encontré y que creo que hace falta, como bien lo menciona la doctora Erika, visibilizar es que también cómo se están considerando, porque lo que yo encontraba es que quienes no pertenecían a empresas familiares reconocían precisamente o eran más conscientes de estas desigualdades que les costaba mucho más llegar, mientras que las mujeres directivas de empresas familiares consideran que no, que ya hay un piso parejo, ¿no? Que hay igualdad de condiciones y que el hecho de por qué no hay más mujeres en puestos directivos obedecía precisamente a una cuestión individual, ¿no? Se estaba eliminando precisamente desde su visión o desde su experiencia propia, estas causas o estos obstáculos que son estructurales, ¿no? Y es decir, no todas llegan, ¿no? Entonces, precisamente de ahí la riqueza, ¿no? Como bien lo mencionas, de incorporar esta visión interseccional, ¿no? Y de conocer también, ¿no? Porque una de las estrategias que emplean sobre todo para equilibrar o para llevar a cabo más bien esta doble jornada que realizan, que como bien lo mencionó también la doctora Estela, bueno, es que las mujeres están trabajando, son directivas, pero al mismo tiempo también están trabajando en el hogar, ¿no? También están viendo por sus hijos, ¿no? Hay muchas de ellas en los casos que entrevisté que sí hay una renegociación de las tareas, ¿no? Si hay aportación o participación de las parejas, pero hay otros casos en el que no, por diversas cuestiones que no se puede, entonces emplean otro tipo de estrategias. Una de ellas es contratar precisamente servicios, ¿no? Servicios de cuidado, ¿no? Es decir, que tenemos que no cambia nuestros roles o no cambia esta división sexual del trabajo, sino se está, digamos, contratando o pasando también a otras mujeres, ¿no? Otra de las estrategias es las redes, ¿no? Las redes que menciona, las redes de apoyo
sobre todo redes de apoyo familiares, ¿no? Que también son precisamente para poder llevar a cabo estas tareas de cuidado o compaginar el rol como directivas, ¿no? Y aquí quiero poner, y con esto cierro, el ejemplo, fíjense, de Chile, hace 2 años, me parece, aprobó una política de reducción de jornada laboral, ¿no? Como la que tuvimos en México y que ha sido la tendencia en los países de América Latina. Pero hay digamos, un punto que me parece interesante, es que ellos también, digamos, incorporaron una política laboral con perspectiva de género, ¿no? Lo que ellos hicieron fue aprobar que se pudiera renegociar la hora de entrada o de salida, una hora para papás o mamás, para que pudieran compaginar, ¿no? También o sea, trabajo con la vida familiar, ¿no? Ya sea porque necesitan esa hora para salir por sus hijos, ¿no? O sea, es decir, acomodar, ¿no? Precisamente estas doble jornadas. Y lo que se hace es que no fue focalizada a las mujeres, porque eso hubiera sido nuevamente perpetuar, ¿no? Este rol, ¿no? Que las mujeres son las responsables del hogar, ¿no? Entonces, a mí me parece un caso muy importante, que podamos retomarlo también acá en México, en Sinaloa, ¿no? Como ejemplo de otras experiencias en materia de políticas públicas, ¿no? Políticas públicas laborales. Entonces, con eso concluyo. Muchísimas gracias de verdad a todas por sus participaciones. Fue un ejercicio de verdad muy enriquecedor, sobre todo en esta etapa, ¿no? De cierre de mi investigación. Muchas gracias, Itzel, y tienes un trabajo, la verdad, muy padre, muy bonito, muy bien realizado. Así es que, por favor, ponle punto final a eso. Vamos a darle un aplauso a Itzel, un aplauso virtual para que se anime a ya presentar el examen de doctorado. Muchas gracias. Y bueno, vamos a dar tiempo, estamos cumpliendo los tiempos programados. Tenemos ahora la presentación de Citlali Valenzuela. Ya tienes acceso para proyectar Citlali y la comentarista va a ser Marta Herrera. Entonces vamos a tener 20 minutos de tu exposición sobre inmigrantes calificadas en Sinaloa. Seguimos con mujeres y... y Marta, bueno, nos hizo el favor de leer este proyecto y hará los comentarios a esto. Les invito a que se queden, doctor Estela, Itzel, Sí, para escuchar esta exposición y este debate con estas compañeras. gracias. ¿Ya miran mi pantalla? Sí, sí, se mira, pero no se mira completa. Hay que darle... ¿Ahí? mm, no, Tal yo... vez estás compartiendo otra pantalla, porque sí vemos tu presentación, pero no cuando está como en pantalla completa. ujú. Ahí abajo, en donde estabas primero, creo que es lo correcto. Ahí. Yo creo que voy a dejar de compartir para volver a compartir. Algo pasó. Sí. Vale. Sí, sí. Acá Andrés Arias nos dice, dele proyectar. A lo mejor falta eso. Sí. Sí, la verdad es que es la primera vez que voy a compartir pantalla con ustedes. Buenos días, no sé si me permitan darle una pequeña instrucción. Claro que Sí, Buenos sí. días Adelante. a todas las presentes. Eh, Igual puede volver a compartir, sin ajá, embargo, comparta, por favor. sí. Aún no ha compartido, como que dejó de compartir. Ok, ahí ya está compartiendo. Ah, perfecto, mire, ya presentó muy Listo. bien. Listo. Gracias. No sé por qué. Pero bueno, hice exactamente lo mismo. Bueno, pues primero que nada, dar las gracias por el espacio y sobre todo a la doctora Erika que me invitó.
Creo que en la sesión anterior de presentación les comentábamos que este es un trabajo inicial. Recién entré a estudios de doctorado y este es como un resumen del protocolo inicial que he venido trabajando de la mano con la doctora Erika Montoya. Mi interés siempre ha sido el estudio de la migración latina de mujeres en México, es decir, la inmigración, y particularmente la inmigración calificada, sobre todo de colombianas. Pero ahorita ya hablando de una cuestión para el doctorado, decidimos aplicarlo como un estudio comparativo de las mujeres latinas de migración calificada que hemos encontrado o hemos visualizado ahora en la región, sobre todo en ciudades como Culiacán, que pues son una migración con características muy particulares porque ya es una migración a zonas urbanas, en puestos a veces en empresas de desarrollo regional como Sucarne, Grupo Coppel o en la academia, muchos que han venido inicialmente por estudios académicos y que una vez ya estando en la zona por temas familiares se han quedado y han entrado pues a una dinámica ya de inserción laboral. Con esta intención, con este como mini resumen de por qué el interés del tema, hemos venido armando esto, que sería, el tema es mujeres inmigrantes calificadas en Culiacán, Sinaloa. El periodo se observa largo, pero es porque, digamos, permitiría mostrar los hallazgos de las oleadas de migración a la región, porque tradicionalmente Sinaloa no era una zona, en sí México no es una sola considerada de inmigración, es más de emigración, que eso es algo que vamos a ver en el apartado que tengo con la transición migratoria, pero han habido cambios, entonces ya también se empiezan a visualizar comunidades colombianas, venezolanas, y eso es lo que estamos intentando observar con este periodo de tiempo. No se ve que avance, ¿verdad? Ah, ya. ¿Me escuchan? Sí, todo bien. Sí, se escucha. Ok, perdón, es que como que se me bloqueó. En cuanto al contenido, la estructura va a ser así, antecedentes y problematización del estudio, la justificación, los problemas de investigación, tanto central como específicas, el marco teórico, cómo se está pensando, la metodología como hipótesis o resultados esperados, las conclusiones y las referencias que se estuvieron utilizando para este proyecto inicial. Em, el, la antecedente y la problematización en sí es que el contexto global y regional se ve un incremento tanto de la migración internacional como de la diversificación de la migración internacional. Hoy en día hay una mayor feminización de la migración tanto en el mundo como en América Latina y estos gráficos pueden mostrar el incremento del 90 al 2022, 24, o sea, se ve el aumento y cómo la tasa de crecimiento muestra siempre como hacia la alza y casi una paridad en cuanto a la migración tanto de hombres como de mujeres, tanto a nivel internacional como en América del Norte y América Latina. Ese gráfico 2 lo muestra tal cual. En cuanto a México, como les decía en un inicio, México tiene un papel simultáneo tanto como país emisor, como de tránsito, como de retorno y destino. Aquí entraría un concepto que sería el de la transición migratoria. Es lo que quiero demostrar que también Sinaloa se encuentra inmerso en este concepto. Sinaloa, si bien ha mostrado en sus censos tanto del 2000, 2010 y 2020 un saldo negativo, ha tenido a la alza el aumento de la población extranjera residente. En el 2010 era de 6.571 y en el 2020 ya son 21.776, que vamos a verlo ahorita en una siguiente gráfica. Aquí lo que les voy a mostrar es que hay una feminización de la migración, que las mujeres hoy en día representan una proporción muy cercana a la paridad con los hombres y que en sí lo que pensamos o suponemos es, como hipótesis es que esta creciente presencia de mujeres migrantes calificadas en Culiacán provenientes de América Latina y del Caribe
pues tienen una posible inserción en actividades profesionales vinculadas tanto a universidades como centros de investigación, comercio y empresas privadas, que si bien hasta ahora no han existido estudios específicos que lo documenten, con este abordaje contextual histórico de documentos em, y datos cuantitativos, con los censos queremos ir demostrando la presencia de las mismas. Creo que la letra quedó un poco pequeña, pero lo que quiero resaltar es el caso de Sinaloa, por eso lo resalté acá, el aumento que ha tenido, y si bien el saldo sigue siendo negativo, migratorio por entidades, también México es considerado con un saldo cero, porque tanto llegan como salen, en su mayoría es emisor, ya empiezan a haber cambios, ¿no? Entonces, en la migración internacional, México en particular tiene pues un fenómeno migratorio que es histórico y con múltiples causas. Es un fenómeno complejo. México ya lo visualizo como una fase, como en una fase de transición migratoria, donde Sinaloa, con este número de 21.776 personas extranjeras nacidas fuera del territorio, lo curioso aquí es que el 85% son de descendencia estadounidense. ¿Qué significa esto? Suponemos que probablemente sean mexicanos en segunda generación, que sean hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos que están retornando a la región. Entonces, por eso la complejidad del tema. Cómo México y sobre todo Sinaloa, que en su inicio fue un estado expulsor de migrantes, con las políticas migratorias que vivimos a nivel internacional, hoy en día se posiciona también como una zona de retorno de migrantes. Aún así, no es lo único. También ya existen extranjeros provenientes de otras regiones, que si bien han habido de América del Norte como Canadá y Estados Unidos, también hoy en día lo es de otras regiones de Centro y Sudamérica. En particular aquí ya despuntan tanto Colombia, Venezuela, como fuerte presión en la región, siendo Culiacán quien recibe el 70% de la población inmigrante en el estado. ¿Qué hemos identificado de esta población inmigrante de mujeres latinas calificadas? Que en su mayoría vienen con una migración documentada. Ha habido un aumento, si vemos hasta del 66% del crecimiento de emisión de tarjetas de residente permanente al año 2021. Lo mismo ha ocurrido de las tarjetas de residencia temporal al año 2021. En el estudio que mandé escrito sí se viene la comparativa del 2000, de los últimos años. Sin embargo, ahorita por cuestiones de tiempo me abarqué el último dato que se tiene presente. También hay una migración indocumentada irregular que ahí pudiéramos contemplar que es donde se incluye los datos para medir a la migración de tránsito, que son aquellos que que se pueden medir a través de los eventos de presentación de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, es el UMPRIP, donde en su mayoría proceden de países de Centroamérica, y bueno, y la región, ¿no? De las islas Guatemala, Haití, Nicaragua y Honduras. En estos gráficos es donde los podemos visualizar, que del 2019 al 2021 ha habido un aumento también de los eventos de presentación, y siendo Guatemala quien absorbe el 40%. Pero cabe resaltar que de años previos, Guatemala podía ser el 80% de la migración por ser migración limítrofe. Sin embargo, con estos cambios y esta diversificación de los flujos migratorios regionales, ya se visualizan a otros países procedencias de otros países como Nicaragua, Honduras, Cuba. Eso hizo que redujera el porcentaje de la población de Guatemala. En esta investigación, la pregunta central que me hago es cómo impactan en la actualidad los factores estructurales de género, vienen siendo estos la segregación laboral y la violencia de género, con las decisiones migratorias de mujeres latinoamericanas en Culiacán, Sinaloa.
considerando pues que han habido dinámicas de violencia ocurridas entre 2000 y 2025, como el Culiacanazo, ahorita la llamada narcopandemia que seguimos viviendo en nuestros días. Tengo otras preguntas más específicas, pues de qué manera las redes transnacionales, comunitarias y de apoyo inciden en las estrategias de resiliencia, adaptación e integración de las mujeres migrantes calificadas, cómo influye la sobrecalificación y segmentación del mercado local en estas trayectorias, ocupaciones y procesos de inserción laboral de las mujeres migrantes calificadas en Culiacán. ¿Qué papel han jugado la percepción de inseguridad y los eventos de violencia ocurridos entre los años 2019 y 2025, como los dos culiacanazos que van y la narcopandemia, desde la seguridad humana de mujeres migrantes calificadas en la ciudad? ¿Y de qué manera las experiencias emocionales, percepciones de riesgo y expectativas de futuro van a incidir en las decisiones de permanencia, tránsito, retorno o desplazamiento de estas mujeres, todo dentro del marco de la transición migratoria? Para esto armé, dentro del marco teórico que estamos buscando desarrollar, cómo de manera transversal el enfoque de la seguridad humana, apoyándonos de el transnacionalismo como el capital humano o teorías feministas, entre ellas la interseccionalidad que ya hablaba anteriormente Itzel, pueden desde el enfoque y el modelo de la transición migratoria analizar a las trayectorias de mujeres latinas migrantes calificadas en la región de Culiacán, tomando en cuenta trayectorias laborales, la educativa, la movilidad y cuáles son aquellas condicionantes, llámese sobrecalificación, segregación laboral o inseguridad, las que permean e influyen en esa decisión migratoria y también en los procesos de integración social que se viven en la región. Porque si bien son migrantes calificadas, lo que estoy encontrando o descubriendo, eso no quita que van a tener una serie de desigualdades también ellas en la región, porque Sinaloa también tiene su contexto muy particular. Nosotras mismas como académicas lo hemos notado y lo estamos hablando con la sesión anterior, como mujeres en altos cargos directivos tienen sus propias desigualdades y los pueden observar de distintas maneras y de distintas percepciones. Lo mismo va a ocurrir con este caso. Entonces, que también se deben de, de encontrar con otra serie de factores como dobles o terceras o cuádruples jornadas, porque muchas de ellas no solamente son trabajadoras, sino que también puede ser que tengan empresas que fundaron, llámese desde una parte de emprendimiento y que a su vez tienen el rol de ser mamás, hijas, esposas, sobrinas, que tengan sus propias responsabilidades fuera de la parte que le permea el ingreso, ¿no? Entonces, para este estudio estamos planteando que la investigación tenga un corte de enfoque mixto, tanto cualitativo como cuantitativo, para poder desarrollar desde un diseño no experimental que sea explicativo analítico, tomando en cuenta pues los datos de censos y encuestas nacionales. Asimismo, ya poder enfocarme dentro de lo cualitativo una serie de entrevistas semiestructuradas. La idea es que lleguen a ser entre 15 y 20, pero todo dependerá de qué es lo que se logra conseguir, ¿no? Tener criterios de diversidad nacional, ocupacional, tiempo de residencia. La idea de nosotros es pues encontrar experiencias individuales de mujeres migrantes que se hayan enfrentado a eventos de inseguridad, que yo creo que ahorita cualquier mujer en Sinaloa sería un sujeto y un candidato, ¿no? Em, Analizar las experiencias migratorias, trayectorias laborales, las condiciones de vida en la región, en la ciudad. Y pues para esto como instrumentos estoy manejando fichas de sistematización, entrevistas a profundidad, las guías de entrevista. En cuanto a métodos y modelos de análisis, pues van a ser de acuerdo a las variables, pues la idea va a ser estadística descriptiva con frecuencias, proporciones, medias, correlaciones, un análisis temático y categorial, patrones. Se busca utilizar programas
para el análisis de datos como el Atlas T, así como el SPWS y el QGIS para georreferenciar también. Esa es como la propuesta. La hipótesis que se tiene estructurada al momento es que la experiencia migratoria de mujeres latinoamericanas calificadas, particularmente aquellas de origen tanto colombiano, venezolano, brasileño, argentino y cubano, en Culiacán, está condicionada por factores estructurales de género, segregación laboral y la violencia de género, los cuales van a venir a impactar directamente en la inserción laboral al limitar el acceso a empleos acordes con su formación y restringir su participación en redes profesionales. Estos factores también tienen una afectación en su bienestar emocional y en las estrategias de adaptación, pues al generar estrés, inseguridad y la necesidad de priorizar entornos laborales seguros sobre las oportunidades de desarrollo profesional, en particular aquellas migrantes que han enfrentado altos niveles de inseguridad humana o que han sido afectadas por eventos críticos en Sinaloa como el primer Culiacanazo de octubre del 2019 y la narcopandemia que inició desde el 2024. Pueden entonces experimentar alteraciones en su transición migratoria moduladas por su percepción de seguridad humana y su capacidad para decidir permanecer, transitar, emigrar o retornar. Hay otras Tres hipótesis. minutitos. Muy bien, ya casi estoy cerrando. Muy bien. Hay otras específicas que serían la segregación laboral y la discriminación de género limitan el acceso de mujeres migrantes calificadas en Culiacán a empleos acordes con su nivel educativo, generando subempleo, informalidad, precarización laboral, que la violencia territorial y de género en Culiacán deteriora la seguridad humana de estas mujeres, impactando en su bienestar emocional, autonomía y estrategias de inserción laboral, que los eventos críticos de violencia en Sinaloa, como el Culacanazo y la narcopandemia, modifican la percepción de seguridad humana de migrantes calificadas, influyendo en sus decisiones de permanecer, transitar, emigrar o retornar. Las redes transnacionales, comunitarias y de apoyo van a venir a funcionar como mecanismos de resiliencia y adaptación, atenuando efectos de violencia, precariedad laboral, discriminación en experiencia migratoria de estas mujeres y que la permanencia de mujeres migrantes calificadas en Culiacán se viene a explicar por la combinación de factores estructurales y sociales, como las condiciones socioeconómicas, educativas y seguridad en sus lugares de origen, que son percibidas como más desfavorables, y sus redes sociales y comunitarias locales van a actuar como mecanismos de apoyo y resiliencia que van a fortalecer tanto su arraigo como su capacidad de integración. Para concluir, estamos pensando que esta investigación va a proponer analizar la migración calificada de mujeres latinoamericanas en Culiacán desde un enfoque integral, tanto de estudios de género como la seguridad humana y las dinámicas transnacionales. Estamos pensando que pese al alto capital humano, las mujeres migrantes enfrentan una sobrecalificación, segregación laboral y existen barreras estructurales que generan trayectorias laborales desiguales. La seguridad humana va a venir a emerger como un factor clave en estas decisiones migratorias y de violencia e inseguridad que influyen en las decisiones de permanencia, tránsito y retorno. Las redes transnacionales y de apoyo van a ser las que funcionan como mecanismos de resiliencia, facilitando la integración y el vínculo con los países de origen y con evidencia empírica es que se va a buscar contribuir al diseño de políticas públicas con una perspectiva de género orientadas a mejorar la integración laboral y el bienestar de estas migrantes calificadas. Y bueno, esas son algunas de las referencias que se están tomando en cuenta para el estudio. La mayoría son autores de la teoría del transnacionalismo, del capital humano, mucho de la parte de estudios de género, con perspectiva de género. Ahí encontrarán incluso a la doctora Erika Montoya presente, así como muchas investigadoras en la región que se han enfocado en el estudio de tránsito, pero lo que le hablaba a la doctora Erika es que no ha sido fácil encontrar estudios de migración calificada en la región, por lo mismo de que la gran mayoría de los estudios se han enfocado en emigración, retorno, más no tanto de inmigración y mucho menos inmigración calificada de latinas. Es por eso que este es un estudio que estamos considerando como
como nuevo, es pionero. Traigo el tema de la seguridad humana desde la maestría. No lo quería dejar pasar porque en estudios de maestría yo logré operacionalizar el concepto de la seguridad humana para crear un índice que me permitiera medir las condiciones de los migrantes, tanto guatemaltecos como colombianos, por ser las dos migraciones más grandes en la región al censo 2010, que fue el que analicé en su momento para la maestría. Entonces, esa es la idea de poder retomar ese back que traigo previo. Yo realicé mis estudios de maestría en la UNAM y fue muy cuantitativo. Entonces, esta vez lo estoy mezclando más con la parte cualitativa para poder realmente retomar la percepción de la seguridad humana en la región, sobre todo cuando hay casos de inseguridad humana con lo que estamos viviendo. Y pues me estoy basando en varios organismos que son los que pueden tener los datos cuantitativos de migrantes, tanto a nivel nacional como regional. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias, Citlali, por aceptar esta exposición, compartir tu investigación. Han sido dos exposiciones en diferentes niveles. Itzel a punto de terminar. Citlali recién inicia Ujú. esta investigación, pero creo que es muy útil ver la evolución que pueda presentar también Citlali, ¿no? En esta investigación. Invitamos a Marta Herrera. Ahí la tienes también citada entre tus fuentes bibliográficas. Marta Herrera ha hecho estudios de migración de retorno en Sinaloa. Hizo un trabajo muy importante con niños también en las escuelas de Sinaloa. Y esa cifra que tú mencionas del 85% de inmigrantes de Estados Unidos, Marta lo detectó con los niños en las escuelas que son de origen estadounidense, ¿no? Entonces, más o menos en ese porcentaje. Marta, te agradezco mucho, es un placer tenerte aquí y bueno, te escuchamos muy atenta a los comentarios que puedas hacerle a Citlali. Muchas gracias. Perdón. No, pues el agradecimiento viene de mi parte por la organización de este evento, de este seminario que considero que es un seminario muy importante, ¿no? Para presentar avances de investigación bueno, en este caso, en esta sesión de trabajos de mujeres investigadoras, ¿no? Sinaloenses, que me parece muy importante. Entonces, felicito mucho, ¿no? A todo el comité organizador de este seminario. Y bueno, también felicito a Citlali, ¿no? Por este trabajo, bueno, que me pareció muy interesante leer y sobre todo porque presenta estas nuevas realidades migratorias, ¿no? Como bien lo decía Citlali hace unos momentos, pues existen trabajos sobre migración en Sinaloa, ¿no? Pero que bueno, claro, por la dinámica están sobre todo enfocados a migración México-Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero bueno, en todo el país nos encontramos con estas nuevas realidades migratorias, ¿no? Que presentan a México no solo como un país de origen, sino también como un país de tránsito, como un país de retorno, como un país de destino. Entonces, celebro mucho que se investiguen, ¿no? Y se inicien investigaciones, ¿no? En este sentido, en Sinaloa. Eh, Creo que este trabajo que presenta Citlali presenta estas realidades diversas, ¿no? Para los migrantes, ¿no? Nosotros sabemos que emigrar puede ser muy diferente, ¿no? Para las personas, dependiendo del contexto en el que salen, el contexto en el que transitan, etc., ¿no? Entonces creo que presenta estas realidades diversas, ¿no? Y que incluso entre migrantes, mujeres migrantes calificadas, pueden existir estas realidades diversas, ¿no? Entonces celebro mucho que retoma Citlali en su trabajo la interseccionalidad, ¿no? Entre migración, género, por supuesto, pero también que puede haber muchos otros elementos, ¿no? Interactuando, ¿no? Este,
nivel socioeconómico, seguramente, cuestiones que tienen que ver con raza, entre otros, ¿no? Entonces, el presentar todos estos elementos y bueno, que se menciona y que se van a seguir retomando en la investigación, creo que es muy importante, ¿no? Eh, Presenta Citlali, creo que es una fortaleza del trabajo, muchas cifras, ¿no? Que presentan datos sobre migración internacional, datos sobre migración en Sinaloa, datos sobre la participación de las mujeres en la migración. Y creo que eso es una fortaleza del trabajo, ¿no? Siempre que se presentan estos trabajos con una metodología mixta, creo que es muy importante, ¿no? O sea, creo que puede ser una fortaleza del trabajo la presentación de estas cifras, ¿no? Y bueno, otra cosa que celebro del trabajo es tener en cuenta los factores estructurales específicos de Sinaloa, ¿no? En cuestión de económica, por supuesto, pero también en cuestión de seguridad, en cuestión de género, que ya en la presentación anterior lo vimos. Entonces lo celebro mucho, ¿no? Celebro mucho que se tomen en cuenta los factores estructurales porque son algo que interpelan, ¿no? Las experiencias que pueden tener las personas, en este caso, personas migrantes en Sinaloa, ¿no? Entonces lo celebro mucho esta cuestión, ¿no? De la metodología, precisamente este seminario, ¿no? Es un seminario dedicado, ¿no? A estas innovaciones teórico-metodológicas, ¿no? Que podemos tener. Y bueno, celebro mucho que esta sea una investigación cuantitativa, ¿no? Creo que nos da, mixta, ¿no? Creo que nos da lo mejor de dos mundos, lo mejor del mundo cuantitativo a nivel macro para poder ver, ¿no? Como desde fuera, ¿no? ¿Qué está pasando? Y también a nivel micro, ¿no? Con estas experiencias que muchas veces estas cifras censales de encuestas generales a nivel nacional no nos dan, ¿no? Y que son importantes, ¿no? Son importantes sobre todo para ver cuestiones de interseccionalidad, ¿no? Eso no lo podemos ver en las cifras, ¿no? Entonces celebro mucho que esta metodología mixta que se propone en este trabajo, y bueno, eh, creo que es una muy buena propuesta y bueno, yo tengo algunas cuestiones, ¿no? Que eh, tal vez sería bueno observar, ¿no? En el desarrollo del trabajo a futuro, ¿no? La primera de ellas tiene que ver precisamente con las cifras. En el trabajo se presenta una cifra sobre saldo migratorio nacional, un saldo migratorio nacional que es cero para 2000, 2010 y 2020, ¿no? Yo no me adentré, sinceramente, a ver la metodología de creación de esta cifra, pero es una cifra que llama mucho la atención porque da cero para los tres periodos y es una coincidencia bastante extraña, ¿no? Y que puede llamar mucho la atención. Entonces, lo primero que yo diría es que tendríamos que ver cómo están construyendo esa cifra, o sea, cómo la construye en realidad INEGI, ¿no? Eh, para saber en realidad si esta cifra que pasa, ¿no? Y pasa mucho cuando tenemos cifras a nivel nacional, esconde alguna particularidad y por eso está dando cero, ¿no? Entonces, yo llamaría primero a eso, ¿no? A revisar la metodología con la que se construye esta cifra para poder utilizarla, ¿no? Porque luego nos encontramos ahí con algunas sorpresas, ¿no? En la construcción de cifras, ¿no? Sobre todo a nivel nacional. Bueno, eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, hay una parte en la que hablas de los factores, ¿no? Múltiples de migración. Y bueno, lo has comentado, ¿no? También en esta presentación, ¿no? Estos factores que pueden ser múltiples y que pueden incluir factores a nivel estructural y a nivel individual. Pero hay una parte donde hablas de como un ejemplo de por qué las migrantes calificadas pueden estar teniendo estos procesos migratorios, ¿no? Y hablas de que puede ser
por buscar más oportunidades laborales y también por una cuestión que tiene que ver con, bueno, apoyar con remesas, etc., a sus lugares de origen, ¿no? Yo llamaría a no descartar otro tipo de factores, ¿no? Como factores políticos, como factores de violencia en sus lugares de origen. O sea, tener en cuenta que la migración de estas mujeres calificadas puede estar relacionada también con muchos otros factores que seguramente vas a encontrar, ¿no? Cuando hagas el trabajo de campo, ¿no? O sea, es una fase inicial y se entiende, hipotetizamos cosas, ¿no? Que luego buscamos comprobar, pero yo llamaría a no descartar, ¿no? Estos factores como factores importantes, ¿no? De migración en México, ¿no? O hacia México, en todos los niveles, ¿no? También hablas como, bueno, esta migración se centra en Culiacán, ¿no? Entonces sabemos que es la ciudad, pues, más importante en términos poblacionales en Sinaloa y también una ciudad importante en términos económicos. Eh, Hablas en alguna parte de un dinamismo económico de Culiacán que, bueno, funciona como un factor de atracción de la migración. Y yo pensaría en cuestionárnoslo un poco, ¿no? O sea, sé que es la ciudad más importante de Sinaloa, pero cuestionárnoslo sobre todo en el contexto actual, ¿no? Donde sabemos que las cuestiones de seguridad han afectado la economía de la ciudad. Entonces, nada más como para revisarlo, ¿no? O sea, en realidad cuestionarlo y ver si eh, este dinamismo económico sigue funcionando como un factor de atracción para esta migración calificada o tiene que ver más con redes migratorias que ya se han ido construyendo, ¿no? Y que funcionan mucho en este sentido, ¿no? De seguir atrayendo migración. Eh, y bueno, que tú planteas muy bien, ¿no? Con estas, con esta teoría transnacional, ¿no? Que incluyes en el trabajo. Eh, Eso, y bueno, también em, me gustaron mucho los objetivos general y específicos. Los específicos creo que son muy claros, ¿no? Y yo no cambiaría tal vez ni una coma, ¿no? De los objetivos específicos, pero creo que el objetivo general puede ser más claro. Claro en el sentido de, por ejemplo, yo no vi que incluyeras en el objetivo general a la migración calificada, ¿no? Que es la parte central del trabajo, ¿no? Entonces creo que puede ser más claro en ese sentido. O sea, es bueno, se entiende, pero creo que puede ser más claro para una persona que no lea toda la otra parte del trabajo y lea el objetivo y sepa hacia dónde vas, ¿no? Eh, y bueno, eh, por último, una parte importante de tu trabajo, y lo presentaste y lo mencionaste varias veces, tiene que ver con esta transición migratoria. Y bueno, yo nada más pensaría en utilizarla de manera cuidadosa, esta teoría, porque es una teoría que en su origen está pensada eh, bueno, en tomar en cuenta los países como países expulsores de migración hasta cierto punto en el que alcanzan desarrollo y luego ya empieza la migración un poco como a disminuir, ¿no? Como en estos países. Y bueno, podríamos pensar, por ejemplo, con las cifras que da de saldo migratorio nacional o con las cifras de retorno que tenemos, pues podemos pensar en México como un país que ha alcanzado cierto nivel de desarrollo y por eso los migrantes no se van, ¿no? O por eso los migrantes están llegando a México. Y una vez más, pienso que puede haber otros factores ahí. O sea, no solo tiene que ver con México, ¿no? Y con el nivel de desarrollo, ¿no? Que ha alcanzado el país, sino que tiene que ver también con con las cuestiones que están sucediendo en otros países, ¿no? O sea, no descartar el que no tiene que ver necesariamente con cuestiones internas en el país, el estar funcionando como país receptor, ¿no? De migrantes, sino que tiene que ver también, por supuesto, con políticas restrictivas en Estados Unidos que dificultan cada vez más el asilo, que hace cuellos de botella en la frontera,
con cuestiones en los países de origen de esos migrantes, etc., ¿no? O sea, tomarla con cuidado en este sentido, ¿no? Porque una vez más, ¿no? O sea, los factores de la migración son múltiples, ¿no? Y no tiene que ver solo con los factores de atracción, sino también con los factores de expulsión, ¿no? De los migrantes. Entonces, bueno, tomarlo en cuenta en este sentido. Y bueno, estos serían, bueno, un poco mis comentarios. Y una vez más, pues felicitarte, Citlali, felicitarte por este trabajo que me parece muy importante y muy interesante. Como bien comentabas, no existen tantos estudios sobre migración calificada. Y digo, son pocos en el universo, ¿no? De estudios sobre migración, ¿no? Porque claro, nosotros nos hemos centrado en términos generales en la academia, en estudiar, ¿no? A la migración México-Estados Unidos, ¿no? Por la importancia que tiene, ¿no? En términos eh, para nuestro país, ¿no? Pero celebro mucho este trabajo y celebro mucho que los resultados puedan ser en pro de aprovechar, ¿no? Las capacidades que estas mujeres migrantes tienen para aportar a una economía como la sinaloense. Muchas felicidades y éxito. Te auguro mucho éxito. Muchas gracias, Marta. Siempre es muy saludable, ¿no? Conocer las expectativas y las visiones de otros académicos en una investigación como la de Citlali. Y voy a aprovechar para hacer algunos comentarios también a Citlali. Creo que estoy de acuerdo con lo que ya comentaba Marta. Aunado a esto, creo que tenemos que ya definir, Citlali, qué países son los que tú vas a, o qué origen de países van a ser los que tú estás investigando. Ya tienes perfilado colombianas y venezolanas. Yo creo que esa es el enfoque que tenemos que darle, buscar a mujeres colombianas y venezolanas en Culiacán, en Sinaloa, si lo quieres ampliar, pero definirlo ya, porque veo ahí en tu hipótesis o en alguna parte ya mencionas todos los países. Creo que hay que definir esta parte. Y sí, esto de tránsito migratorio o ver en conjunto todos los movimientos humanos que se están presentando en el estado. Creo que es muy valioso y es también por esto este seminario desde Sinaloa. ¿Qué podemos proponer a las ciencias sociales? ¿Qué podemos sacar de este contexto para contextualizar? Y es una invitación para todos los que están participando aquí. Nuestro contexto, nuestra realidad, con todas las desventajas que pueda tener de violencia, de poco desarrollo económico, tiene mucho que proponer en las ciencias sociales. Y yo creo que Citlali puede proponer un concepto nuevo y es el reto que es para un doctorante, un concepto nuevo que englobe estas dinámicas de movilidad humana que se están presentando en Sinaloa, con este contexto de violencia, con estas particularidades económicas y cómo están llegando estas mujeres calificadas al Estado, ¿sí? Entonces, ahí tienes una mezcla de cosas que puede darte un rompecabezas para armar tu propio concepto. ¿Qué está pasando con todas estas movilidades? Si es cierto que se van, es cierto que retornan, es cierto que pasan, pero dentro de toda esta dinámica están mujeres que se quedan, mujeres que buscan un trabajo y mujeres que tienen mucho que aportar. ¿Cómo le llamamos a toda esta dinámica? Y parte de eso yo creo que sí van a ser las estadísticas, pero es escucharlas a ellas. ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Por qué se quedan? ¿Y cómo ven todo este entramado de cosas? Nosotros estamos viendo la violencia en Sinaloa, pero ellas están viendo otras cosas muy, muy importantes que las atrae y que les permite quedarse en el estado. Entonces, me entusiasma mucho la idea de ver el proceso, ver este resultado que pueda arrojar Citlali en su investigación. Serían mis comentarios. Ya hay otra manita levantada, Itzel y Evelia en ese orden, y luego Danitze. Adelante, compañeras. Itzel. Muy bien.
Bueno, en primer lugar, Citlali, felicitarte mucho también, ¿no? Creo que tienes un gran avance, ¿no? Como que recuerdo estos primeros coloquios, estos donde estabas precisamente todo lo que conlleva como a contextualizar, buscar datos, ¿no? Manera de problematizar, ¿no? Y con ello efectivamente plantear, ¿no? Que existe a lo mejor un problema o que existe algún fenómeno que es interesante estudiarlo, ¿no? Entonces yo no me quiero extender mucho, pero fíjate, me parece sumamente interesante a mí este tema, que me acuerdo que en la clase de migración, precisamente el doctorado, porque Citlali y yo estudiamos el mismo programa de doctorado, estudios regionales, y me tocó analizar algunos dos artículos que hablaba de la migración cualificada de mujeres mexicanas hacia Estados Unidos y Canadá, me parece, ¿no? Entonces, em, y planteaban una serie ahí de elementos, ¿no? Pero al final, digamos, esta migración también cae en este fenómeno, como tradicionalmente se veía la migración de países del sur a países del norte global, ¿no? Países, digamos, que iban, ¿no? De países menos desarrollados a países que eran más desarrollados, ¿no? Y entonces esta nueva línea, digamos, que se abre de investigación y que está muy vigente, no, pues nos habla precisamente en esta nueva reconfiguración también de poder de las economías, pero incluso también de coyunturas no políticas o de violencias, pues de un nuevo fenómeno, ¿no? Que entonces acá yo lo que veo es que pues va a ser bien interesante conocer esta dinámica de procesos migratorios de países del sur global a otros países, ¿no? O en este caso, em, a otras ciudades del sur global, ¿no? Incluso si plantean, ¿no? En el caso, bueno, vamos a tomar mujeres de Colombia y Venezuela porque, pues, por el acceso a lo mejor que se puede tener o porque ya está, ¿no? Ya Citlali ha documentado que hay, incluso en Culiacán, en Sinaloa, presencia, ¿no? Ya de mujeres migrantes de esos países, pues, también identificar, ¿no? Bueno, en el caso de las colombianas vienen también, perdón, de las venezolanas de un contexto también, pues particular, también incluso de violencia, a lo mejor violencia más hacia tintes políticos, ¿no? Pero vienen de un contexto no particular. Y cuando hablaba, por ejemplo, que bien lo mencionaba la doctora Marta, que me da mucho gusto saludarla, de qué factores, ¿no? Se van a incorporar en este estudio, creo que también incluso pudiese ser el factor familiar, ¿no? Cuando yo leí, por ejemplo, esos estudios de mujeres que migran, mujeres con un perfil muy particular, ¿no? Porque son mujeres cualificadas, ¿no? Eran mujeres que planificaban este proceso migratorio, ¿no? Entonces era como una de las características que yo logré percibir, digo, eran dos papers, ¿no? Que te los paso con todo gusto, Citlali, que te puedan servir, ¿no? A manera de conocer también incluso qué metodologías utilizaron, ¿no? Para estudiarlas. Em, pero ellos hablaban que eran procesos planificados como estrategias también de índole familiar, o sea, personal, pero también familiar, ¿no? Entonces va a ser yo creo que muy enriquecedor en tu estudio, que tú visibilices, ¿no? Estas experiencias de las mujeres migrantes de otros países, de América Latina en este caso, que están acá en Sinaloa. También habría que ver si te vas a enfocar en mujeres que se incorporan al mercado laboral o que están aquí en Culiacán o en algunas otras ciudades como a lo mejor Mazatlán, que también es una ciudad que tiene una tradición migratoria también pues un poco más diversa, ¿no? Que incluso que a lo mejor otras ciudades. Entonces va a ser te digo, muy interesante conocer ellas cómo llegaron, ¿no? Sus estrategias fueron planificadas, ¿no? Si llegaron a partir de venirse, o sea, como parte de estas estrategias, no sé, estudiando algún posgrado y después se incorporaron al mercado laboral. No lo sé, ¿no? Entonces van a ser elementos muy importantes de verdad en tu estudio. Creo que vas a hacer una gran aportación, sobre todo, y aquí lo recalco, y retomando lo que menciona la doctora Erika Montoya, ¿no? A partir de qué pasa con estas mujeres en contextos
particulares, ¿no? Es decir, va a ser muy importante este enfoque del conocimiento situado que mencionaba incluso yo en mi presentación y que le da precisamente este enfoque validez a las experiencias particulares en ciertos contextos también regionales particulares, ¿no? Entonces, con esto te felicito por tu avance. Entonces, estaré muy emocionada de escuchar, seguirte escuchando, ¿no? A lo largo de que vayas construyendo y fortaleciendo tu investigación. Gracias, Itzel. Y Evelia, Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, también me sumo a las felicitaciones por el trabajo. Estás empezando, es una parte muy importante, muy rica, mucha información que vas a tener que ir depurando y eligiendo lo que realmente conviene a tu investigación. Me parece muy interesante la temática. Coincido con la doctora Marta Herrera, que aprovecho para saludarla. Muchas gracias por estar aquí. Eh, en el sentido de que consideres esos factores estructurales relacionados con la economía, con la situación de seguridad, en fin, que también ya lo mencionó la doctora Erika. Y sin embargo, a mí me surgió una inquietud al escuchar tu presentación respecto a analizar la problemática derivada de la inserción laboral de estas mujeres migrantes calificadas. Y mi inquietud va en el sentido de cómo vas a separar los factores que inciden en que ellas puedan insertarse o no en ese ámbito laboral a partir de su calificación, si dentro de este marco estructural económico y de violencia y demás en la ciudad, hay muchas mujeres calificadas que no son migrantes que también están enfrentando situaciones muy complicadas. Entonces yo creo que dentro de ese diseño metodológico que estás haciendo tienes que considerar eso. ¿Cómo vas a saber que lo que ellas están enfrentando como migrantes es particularmente por el hecho de ser migrantes o simplemente es porque el contexto local es lo que da a todos, sean migrantes o no? Por otro lado, también pensando en que pudieras encontrar una respuesta a eso, creo que sí es importante conocer, por supuesto, su visión, su experiencia, lo que ellas pueden aportar de lo que han vivido en términos de tu tema de investigación, pero quizás también poder hablar con algunos empresarios y ver su visión, sobre todo empresarios del área en donde ellas quisieran insertarse o quisieron y no pudieron. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no? Para tener las dos caras de la moneda, no nada más lo que ellas digan, sino también el otro lado, ¿no? Y que de alguna manera consolide que hay una distinción entre los problemas que enfrentan las mujeres calificadas locales respecto de las migrantes, ¿no? Y bueno, eso sería mi comentario y nuevamente felicitarte y augurarte mucho éxito en este trabajo. muchas gracias, Evelia. Incluso fíjate que Citlali tiene detectadas ya algunas mujeres colombianas y venezolanas acá y las empresas que las están controlando, por ejemplo, es Coppel en Sinaloa. Un número importante de mujeres inmigrantes. Incluso en el TEC de Monterrey también hay un par de mujeres inmigrantes que están siendo contratadas por el TEC de Monterrey. Entonces, sí, yo creo que podría ser también como el perfil de algunas empresas que abren la oportunidad a Que abren mujeres por las inmigrantes, que cierran. Ajá, ¿sí? eso. Entonces, pues sería interesante también esta visión. Danitze. Justo me iba a poner a la orden de Citlali para decirle que una vez que establezca ya más o menos cuáles son eh, lo que iba a incluir y no para sus informantes. Tengo compañeras conocidas en el TEC de Monterrey que pueden ser sus informantes. Y creo que tengo localizadas otras dos mujeres también que son autoempleadas, pero que también son calificadas. Entonces, esa visión que quieres abarcar como más amplia, es algo que de verdad aplaudo y te felicito mucho por el avance que llevas. Y bueno. Pues de aquí para adelante, mucho éxito y cualquier cosa estoy a la orden. Sí, Citlali, yo creo que has hecho una muy buena inauguración pública de tu tema y nos ha gustado de verdad tu presentación, la manera como manejas la temática. Te doy 2 minutitos para que puedas comentar sobre los comentarios.
bueno, para ir cerrando ya esta primera sesión de este seminario. Bueno, pues muchas gracias a todas. La verdad es que los comentarios me van a servir muchísimo para poder delimitar más y arrancar formalmente con la investigación. En efecto, como comentaba en un momento la doctora Erika, yo ya tengo identificadas algunas mujeres colombianas, tanto en Grupo Coppel como en Su Carne, y también venezolanas dentro de la academia. Tengo entendido que hasta en la UAS como en el TEC de Monterrey. En particular, siempre he tenido como interés en la migración colombiana, que ha sido como la migración que he estudiado desde la licenciatura, la inmigración calificada de colombianas en México. Tanto de licenciatura como de maestría fue así. Y eso permitió que yo estuviera en Colombia un tiempo, estuve en la Universidad ICESI. La ICESI estaba tratando como laboratorio de procesos transnacionales el ubicar dónde estaban las colombianas fuera porque Colombia es un país expulsor y con con ciertas características muy peculiares. Yo estaba fuera, me fui de Culiacán después de la licenciatura, estuve en Colombia, después regresé a hacer la maestría, me quedé en Ciudad de México, ahí pues había de todo, ¿no? Los inmigrantes formalmente era ahí. Pero al regresar a la región, al regresar a Culiacán, me topé, yo estoy casada con un colombiano, me topé con que encontramos una red y encontramos a muchos que si bien siempre ha existido el estigma de la región con el narcotráfico y con ciertas, pues, similitudes del Pacífico sinaloense con el Pacífico colombiano, mi sorpresa fue encontrarme a mujeres calificadas en empresas. Entonces, de ahí partió mi interés del tema. Como se deja venir la narcopandemia, los culiacanazos, yo quería verlo desde el enfoque de la salud mental, cómo la percepción podría afectar. Pero pues hablándolo con la doctora Erika, nos dimos cuenta que era muy difícil poder, no somos psiquiatras como para poder darles un diagnóstico y analizarlas. Entonces, esto fue cambiando. Y ahora que reingresé al doctorado, porque tuve que pausarlo por una situación administrativa, realmente volví con el tema ya más definido, que lo que queremos es identificar dónde están y cuáles son esos factores estructurales para que bloquean o cómo es dentro de las estadísticas y lo que veo en la región, cómo ha sido sus trayectorias y cómo es que han logrado insertarse en estas empresas y cómo es que debido a la coyuntura que vivimos política y de violencia, hay quienes siguen aquí y han decidido quedarse aquí. La realidad es que yo tengo una cuestión de inquietud de por qué están en la región si yo, que soy sinaloense, había decidido irme en su momento, ¿no? Mi marido trabaja en Grupo Coppel, él se insertó, pero la realidad es que ya hemos llegado emprendiendo y era desde la parte económica. Entonces, he notado que las mujeres calificadas tienden a buscar alguna estrategia o alguna red transnacional que las atrae. Puede ser que sea la familiar, como bien mencionaba en su momento Itzel, que llega a un punto en el que las empresas que permiten el desarrollo, pues son estas que, como Grupo Copelo, Su Carne o la academia, que son las que permean que continúe, ¿no? Pero lo que quiero es identificarlas. Yo tengo amigas colombianas que están trabajando en el TEC de Monterrey, pero tienen un cargo político gubernamental y a su vez están dentro de la academia porque vienen de haber hecho posgrados doctorales en la UNAM. Las facilidades que daba en su momento CONACYT o ICECITI para los centro y sudamericanos eran altas y eso permitió que hubiera un auge de la migración intrarregional, que es uno de los puntos que voy a hablar ya durante el estudio. Pero sí, o sea, yo quiero identificar cómo es que llegaron a Culiacán. Traigo es esa inquietud de antes no habían y ahora me encontré con muchos, sobre todo odontólogas, sobre todo en el sector salud. O sea, eso también me llamó mucho la atención, que las que no están en una empresa formal tienen su propio consultorio dental que ya venían con una subespecialidad incluso. Pero bueno, yo me quedo con todas sus aportaciones, comentarios y voy a intentar retomarlos para poder
incluirlos en esta investigación. Y sí, como decía en un momento la doctora, estamos buscando dar aporte. Entonces, dentro de esta aportación es que estábamos buscando crear un concepto, habíamos retomado el de España, que era la transición migratoria de Castells, pero no necesariamente quede así, sino que es la idea de contextualizar las nuevas dinámicas en la región y cómo adoptarlas a la inmigración calificada que estoy observando, pero que no ha quedado de manera empírica. Entonces, yo lo que quiero es puntualizarlo, que existe y Mm. ver cuáles son aquellos factores, porque si bien cualquier mujer sufre de desigualdades y de complicaciones en su vida diaria con dobles, terceras jornadas, ¿qué más pasa con qué es lo que atrae como región y desarrollo económico Sinaloa a migrantes calificadas? Esa es la inquietud que se trae realmente. Por eso, muchas gracias por sus comentarios y pues voy a intentar en una segunda sesión con la doctora Erika retomarlo todo y ver cómo reestructurar y en su momento ya a finales de la sesión ver, digamos, desde finales del seminario, que también ustedes puedan ver la evolución que esto tuvo, cómo sus comentarios y recomendaciones pudieron ser tomados en cuenta para un mejor diseño y trabajo, ¿no? Porque sea más fácil poder llegar a los resultados realmente. Y pues yo también quería era felicitar a Itzel, porque ya la había escuchado, yo sabía cómo tenía su evolución de su tesis, pero ya ahorita ver los resultados y ya casi culminando en esta etapa, pues yo también la quiero felicitar mucho. Y gracias. Muchas gracias, Citlali, y de verdad que ha sido una mesa muy productiva. Se nos ha agotado el tiempo nos falta para seguir platicando y debatiendo sobre estas temáticas, pero quiero felicitarlas a las dos, darle las gracias a las comentaristas, invitarlos para el 25 de abril a la segunda mesa, que es Infancia, Derechos y Políticas Públicas, donde va a participar Arturo Velázquez y María Guadalupe, déjenme ver, Rodríguez. Son las personas que van a exponer sus temas y creo que vamos a aprender también mucho de sus exposiciones. Queda abierta la invitación para las comentaristas si quieren participar también en esta sesión. Y bueno, creo que me voy muy contenta de escucharlas y saber que ha sido un espacio de escucha y de diálogo y de nuevas ideas. Me voy con muchas ideas también para mis investigaciones. Gracias por compartir las suyas. Dani. Doctora, me gustaría poder hacer una precisión nada más. El 25 tenemos a tres trabajos que vamos a discutir, Ah, ok, ok. ¿Quién más ¿sí? está? Está Arturo Velázquez, María Arturo Guadalupe. con Aranza, Ah, María perfecto. Guadalupe y el grupo de Carlo, Charlotte, Dayan y María Inés. O sea, Arturo y Aranza es un Son tres equipo, temas. María Guadalupe es una investigación y este último grupo es también una sola investigación. Entonces, nada más para Perfecto. hacer la precisión. Muy bien. Y para comentarles, perdónenme, ya sé, ya nos pasamos 6 minutos, que vayan agendando en sus agendas, vaya la redundancia, para el cierre de nuestro seminario sería el día 5 de junio. Sí, 5 de junio de 4 a 6 de la tarde en las instalaciones del Presencial. TEC de Monterrey. Les haremos llegar los datos por correo, pero nada más para que ya vayamos ahí poniendo nuestra agenda. Y Muchas es gracias. presencial, ¿no? Es presencial en el TEC de Es Monterrey. Nos presencial, están sí. abriendo las puertas ahí para dar un cierre, eh, pues de concluir este ejercicio, ¿no? Y ver qué más surge en estas sesiones. Les agradezco mucho. Voy a terminar la grabación y les mando un abrazo y los espero a la próxima sesión. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado. Adiós. Bye bye.